Este es Ágora de Azuero, nuestro programa semanal donde abordamos temáticas que están relacionadas con la península azuerense. El tema de hoy es el tópico de Cruz, invierno y pensamiento mágico. Esta es la temática que hemos seleccionado para el día de hoy. ¿Y qué tienen en común estos tres conceptos? Eh, el asunto de las cruces, es decir, de la religión, el punto del invierno y el punto del pensamiento mágico. Obviamente que están relacionadas con este tópico que hace referencia particularmente al inicio del invierno, a, este vínculo, a ese nexo interesante que podemos encontrar en la península en los meses de abril y mayo. Por eso escribimos un artículo hace un tiempo atrás que se llama El abrigo de abril y mayo, donde hacemos unas reflexiones precisamente sobre esta temática, eh, porque tiene que ver mucho con el poblamiento de la región, con la forma como se ha ido estructurando en esta parte del país la cultura en los últimos 400, 500 años de existencia, y se ha ido creando una cultura religiosa que está muy vinculada también con el pensamiento mágico, eso que algunos autores también llaman el pensamiento prelógico, es decir, ese pensamiento que no tiene un fundamento en la razón, sino que responde a otros factores, más al sentimiento, más a la interpretación libre de las ideas. Por eso eh, hay que tener presente en la zona el origen de esa relación, porque lo primero que tenemos que decir, que mucho tiene que ver con ello, aparte de la herencia hispánica, indígena y del negro colonial, tiene mucho que ver con eso, y lo que explicaría también a propósito de por qué se produce este pensamiento mágico, este pensamiento prelógico que es normal en todas las sociedades cuando no hay un desarrollo científico de, apreciable, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un periodo de tiempo donde la instrucción pública es casi nula, donde el analfabetismo es reina por los cuatro costados, por lo cual estos elementos son importantes. Y añada usted a este análisis el factor geográfico, el factor climatológico, y va a tener el caldo de cultivo de esto que aquí llamamos como cruz, invierno y pensamiento mágico. Eh, ese invierno que todos sabemos, y más que invierno es una temporada lluviosa, porque aquí hay una temporada seca y una temporada lluviosa, donde antaño abril era el inicio del invierno. El invierno se iba extendiendo hasta finales de noviembre, incluso principios de diciembre, pero cuando ya venían las navidades ya no había invierno, soplaban los vientos alisios y se producía una transformación que además de tipo climatológica, expresaba un sentimiento de la gente. Pero las etapas esas, donde que son de transición en el tiempo, en el sentido climatológico, esto que hablamos de abril y mayo, van a ser claves para entender eh, al hombre nuestro, para comprender por qué piensa como piensa, y cómo responde en este periodo importante. Eh, Hay que tener claro una cosa, los españoles imponen en Azuero, y eso va a ser típico de América Latina, imponen en las fechas que significaban algo para los indígenas, imponen su cultura. Y parte de esta cultura va a ser la religiosidad, y concretamente la religión católica. Porque ante abril y mayo
expresaba un rito de fertilidad. Esto lo vemos nosotros en cualquier cultura del mundo. Cuando nos encontramos en este periodo del caso nuestro de temporada de verano que pasa a temporada de invierno, eh, el hombre quiere alabar la naturaleza, quiere conversar con los dioses, quiere indicarle que tenga mejor cosecha, por ejemplo, porque el hombre va a depender mucho de la naturaleza y esos ritos de fertilidad se han dado en todas las culturas de la humanidad. Y aquí los indígenas tenían ritos de fertilidad y no es casual que en Azuero, en este periodo, entonces comiencen a darse muchas cosas que resultan interesantes ligadas a este rito de la fertilidad. Porque los ritos de la fertilidad también están ligados al problema de la sexualidad. La sexualidad que se ve en la naturaleza. Por ejemplo, en Azuero, en la península de Azuero, estos ritos son importantes y usted lo puede ver con el canto de las aves. Por ejemplo, el canto de la cascá, capisucia, cancanela, tebeo, le dicen otro, tiene diferentes nombres, dependiendo incluso de la propia zona de Azuero recibe distintos nombres. Pero ese canto para inicio de abril y mayo de la cascada o cancanela, donde canta el macho porque está en celo, este es un periodo donde despierta la naturaleza y los animales como en el hombre responden a ese momento y la naturaleza está tan bien hecha que estos ritos de sexualidad y de fertilidad se dan en este periodo de despertar sexual, porque de manera natural, por ejemplo, las aves que entran en celo en su gran mayoría para esta época, como esa cascada que decíamos que canta la raba del mango, que canta el macho, no es la hembra, siempre canta el macho porque el que canta mejor es el que va a escoger la cascada que es hembra, porque si canta bien, si tiene trinos variados, significa que puede tener un cuerpo mejor y habrá una mejor genética. Entonces, la pájara se entrega al macho en este periodo y no es casual que en el caso de Azuero, mayo también sea conocido como el mes de los caballos, como del relincho de las yeguas en los potreros y muchas otras cosas, porque cuando esos animales van a parir, ya el invierno ha entrado, ya hay más alimentación y la naturaleza antaño garantizaba de esta manera que esos animales iban a poder reproducirse adecuadamente. Esto es importante para nosotros porque el hombre también va a responder a eso, no solamente en su sexualidad, sino en muchas otras cosas, porque va a haber todos unos ritos sociales y culturales que le van a indicar al hombre que se va a dar otro periodo, ¿no? Por ejemplo, los gritos campesinos cuando caían los primeros aguaceros de mes de abril o mes de mayo, después de un verano bien fuerte, la gente gritaba en las casas cuando caían los primeros aguaceros. Eso lo viví yo, por ejemplo, en Bellavista de Guararey cuando era niño, veía este tipo de situaciones interesantes para este periodo. Y era el periodo donde la gente se preparaba también porque venía la siembra, las primeras coas. Y entonces habían gente que eran los herreros que se dedicaban a hacer machetes. Y este es el periodo donde que va a coincidir con el inicio de la escuela. Eh, y es el periodo donde uno escuchaba el sonido del mazo sobre el yunque, eh, a los herreros preparando los machetes para el trabajo, que la gente le va a decir machete antes, ¿no? Pero cuando comienza el siglo, las primeras décadas, estos machetes que algunos van a venir importados, van a ser marca Collins y la gente va a terminar reemplazando el concepto de machete por la marca. Igual va a pasar con la navaja de afeitar, pero eso ya sería otro cantar. A nosotros lo que nos interesa
es que hay un contexto distinto, un contexto diferente en este periodo clave para el desarrollo en esta parte del país. Y estoy seguro que en el resto de la República se producen sucesos, digamos, similares. Y hasta la propia naturaleza canta el inicio de una época. Así que cuando había más bosques en la península, cuando no habíamos diezmado los bosques de la península, porque ya nada más tenemos 6% de bosque, destruimos el 94% de los bosques de la península en cuestión de menos de un siglo. Eh, no vamos a sacarle la culpa a las personas. Vamos a ver cómo esto tiene que ver mucho con la cultura española, depredadora, que van a desarrollar también los españoles y que nuestros abuelos y bisabuelos van a reproducir. Y esto va a responder a este periodo importante. Va a ser un periodo climatológico, cultural, eh, igual que va a suceder cuando termine el invierno y comienza el verano, es decir, el periodo aquel donde eh, en la península comienzan a soplar los vientos alisios que indican que estamos comenzando otro periodo importante y es un periodo de congoja para algunos, de melancolía. Alguna gente se queja que se vuelve un poco más triste eh, porque estamos entrando a procesos distintos, tanto cuando vamos del invierno al verano, ni cuando vamos del verano al invierno. Pero a nosotros lo que nos interesa en estos comentarios de esta noche, que compartimos con mucho gusto con ustedes, es describir este periodo, es poder explicar cómo el hombre todavía, y estamos hablando de los años 40, de los años 50, de los años 60, o digamos de los años 60 para atrás, donde hay esa comunión con la naturaleza que también, para usar un término filosófico, es panteísta, ¿no? La naturaleza se le presenta al hombre como si fuera una especie de Dios, ¿no? Y el hombre enfrenta su naturaleza con sus ritos y con sus cosas, con sus dioses, y los españoles vienen a introducir el cristianismo. Y por eso, encima de estos ritos de carácter indígena, algunos de ellos, van los españoles a imponer la religión católica y en los últimos 500 años, sobre todo los 400 años, hablando de este periodo, se va a ir moldeando una forma de ser que resulta importante tenerla presente. Por eso aquí hablamos de cruces y magia, porque ese hombre que todavía en los años 50 y 60 tenemos unos porcentajes altos de analfabetismo, ese hombre reacciona a ese tiempo y mezcla su visión de mundo con el fenómeno religioso y con la religión católica particularmente. Por eso la cruz se va a convertir en un ícono, porque la cruz no es un símbolo solo del cristianismo. Mucho antes del cristianismo, ya la cruz era un símbolo. Eh, Se convierte en un ícono del cristianismo cuando Jesús es sacrificado. Pero no se sacrifica en la cruz porque era Jesús. Eso lo hacían los romanos con todo lo que ellos consideraban que eran delincuentes y eran clavados fuera de los pueblos. Entonces, a Jesús le hacen lo mismo, no porque era Jesús, sino porque era lo típico en el imperio romano. Pero ese símbolo que también lo vemos en otras culturas del mundo, va a adquirir con el cristianismo y va a ser para nosotros importante, porque se va a convertir en una especie de amuleto, de, de elemento que va a cuidar a la gente. Eh, Esa cruz importante dentro del catolicismo y que viene también naturalmente de tiempos, decíamos, mucho más atrás. Eh, Cruz, pensamiento mágico o pensamiento prelógico, ¿verdad? O
que es el que a nosotros nos interesa, porque en este periodo hay un dominio del pensamiento mágico, porque no hay una explicación científica de los fenómenos. Y la gente lo atribuye a que, por eso las supersticiones, por eso muchas otras cosas, y esto va a ser un amasijo de cosas que vamos a vivir en Asuero y que van a comenzar a cambiar en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y esto, que es una constante para Panamá, para nosotros resulta importante verlo de este punto. Bueno, el tema es Cruz, Invierno y Pensamiento Mágico. A esta hora, en este tema que tenemos para ustedes aquí, y que agradecemos a Mili Paredes, que nos está siguiendo, a la distinguida profesora allá en Sonada, Maris Escobar, saludos para ella, a Belkis Pérez, a Soraya Ballesteros en la austral y turística población de Pedací, porque a mí me gusta decirle austral del sur y turística población de Pedací, Alejandro Castillo, Sanjur, a Miguel Poveda, Jorge Luis Vázquez, Nelly Montesa, que nos escucha, Pablo Reyes, Joaquín Palma, que siempre está acompañándonos en los temas que tenemos aquí, Edgar Iván Vázquez, de aquí de la Vía de los Santos, a Donald Sáez Samaniego, a Héctor Martínez Villarreal, el abogado, a Donald Sáez Samaniego, que nos ve allá en Madrid, en España, a Jorge Luis Vázquez, que está en sintonía, a Caudillo Ezequiel, a Malvis Villarreal Gracia, a Dante Falconete, allá en Parque Lefebvre, a Adalberto Bisuetti, como siempre, allá en Cabulla de Chame, a Ricardo Justiniano, a Rujama Muñoz, dice en expectativa por el importante tema, Lorey Moreno, y otros que vamos a tratar de seguir mencionando aquí, igual que a Amable Gutiérrez, Zoraida Isprúa, Librada Nieto, entre otros. El tema es Cruz, Invierno y Pensamiento Mágico. Pero estamos analizando el fenómeno de la cruz, porque no es casual, por ejemplo, que para este periodo surja la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo es un rito básicamente de fertilidad que antes en la cultura indígena no existía la cruz, pero los españoles imponen la celebración de la Cruz de Mayo seguramente para contrarrestar cualquier influencia religiosa o de la cultura precolombina de aquel periodo. La Cruz de Mayo es uno de los fenómenos más interesantes y se celebraba en diferentes localidades. Muy famoso fue la Cruz de Mayo en la Pasera de Guararé, porque en la Cruz de Mayo no es casual que la gente llevaba matitas de arroz y matitas de maíz y eran colocadas debajo del madero sagrado y la gente le cantaba a décimas a la Cruz de Mayo, se tocaban mejorana y había una fiesta que era medio sacra naturalmente, pero que también era religiosa, como todos los fenómenos sociales que uno puede ver en la península. Por eso la Cruz de Mayo es interesante precisamente para analizar, para ver esto que estamos hablando, porque es un hombre que mira la naturaleza, que tiene miedo de que el invierno no sea bueno, y hay que rogarle a los dioses, en este caso el católico, en el simbolismo de la cruz, para que la lluvia mojara las sementeras, para que hubiera más maíz, para que hubiera más arroz y para que no hubiera hambre en los campos. Eh, igual que la cultura inca va a ser con el sacrificio de muchachas al dios, arrancándole el corazón para que el dios no se disgustara y a la gente le fuera bien. Eso lo ve usted incluso en los pasajes de la Biblia, ¿eh? Cuando se intenta sacrificar a un muchacho y Dios lo detiene solamente para probarlo, según dice la Biblia. Pero en el caso nuestro, estamos ante una cruz, y la cruz va a ser en este periodo interesante, porque como vamos a ver, va a estar ligado
porque va a ser el periodo casi siempre de la Semana Santa también. Eh, eh, y va a ser eh, la fiesta también de San Isidro. San Isidro Labrador, porque los españoles van a imponer en diferentes fechas, de acuerdo al santoral y de acuerdo a la actividad. Entonces, San Isidro Labrador va a ser el santo de los campesinos, el que hay que sacar en las calles cuando no está lloviendo, cuando se ha hecho alguna sequía. Y la gente cree que sacando al santo, eso va a permitir precisamente que llueva. Eh, eh, Estos fenómenos están aquí entre abril y mayo. En el caso de San Isidro Labrador, en mayo, si mal no recuerdo, y están las procesiones cuando los veranos, porque de alguna manera hay que explicar y hay que echar mano de alguien para que salve a uno de la situación del estilo de vida que se tiene. Este es el caso de la Cruz de Mayo, es el caso eh, de San Isidro Labrador y es el caso también de las cruces en las casas, que van a estar ligadas con la Semana Santa y la distribución de las palmas benditas, que la gente va a acudir precisamente para que le den una penca, un pedazo de penca, ¿verdad? Y lo van a poner en las casas, porque esa cruz es poderosa para el hombre nuestro, porque esa cruz va a impedir que entren malas cosas. Por eso es clásico en las casas de quincha encontrar siempre una detrás de la puerta principal o sobre la puerta misma, con palma bendita una cruz, para ahuyentar los malos espíritus, para que las cosas malas no entren a esa casa, para que proteja a la familia. Y la gente acude en Semana Santa para que el cura les entregue a esa palma bendita, ¿no? Y las palmas van a tener un significado bien interesante. Antes las palmas estaban ubicadas en las plazas y estaban en el centro de las plazas o estaban frente a los templos, como lo vemos todavía en el templo de San Atanasio en la Villa de los Santos, porque era algo que comunicaba al hombre con el cielo. La palma permitía estar más cerca de Dios y eran un simbolismo que ha ido desapareciendo en las plazas nuestras que han sido casi siempre eliminadas, pero que antes jugaban un papel importante. Esta es una época de abril y mayo muy importante para el hombre que mora en esta zona, para el hombre que vive en las áreas interioranas, particularmente, donde la educación llegó de manera tardía, y que después la educación se va a mezclar y algunos fenómenos de estos van a ser entendidos como fenómenos religiosos, algunos estudiosos van a comenzar a estudiarlos como manifestaciones del folclore que resultan interesantes. La cruz también se utilizaba para prevenir las tormentas. Cuando comenzaban las tormentas en la península, entonces la gente salía fuera de su casa y con una vara trazaba una cruz en la tierra, porque si la cruz era sagrada, bueno, esa tormenta no se iba a atrever con una cosa que era de Dios. Muchos de esos tradiciones de la península han ido muriendo lentamente, pero antes eran de mucha importancia, porque las cruces también estaban donde moría alguien, por algún motivo, porque lo mataban, porque lo atropellasen. Eh, Todavía hasta hace poco en la carretera Doctor Belisario Porras, que la gente llama Divisa Las Tablas, estaban siempre eh, pequeñas capillitas, pues, recordando el fallecimiento de alguien, que con la construcción de la doble vía, muchas de ellas desaparecieron, pero todavía, y esto es una cosa que viene de la colonia, porque nos recuerda a las ermitas, pequeños templos, en torno a los cuales después se van a construir viviendas y van a ser el origen de pueblos.
El caso de las tablas, el caso de Guaraní, casi de la mayoría de los pueblos nuestros, donde se van a construir ermitas que van a tener casi siempre ese madero, que van a tener la cruz como símbolo importante, ¿verdad? Cuando se van a desarrollar la Semana Santa, que siempre casi van a estar en este periodo, entonces la Semana Santa va a ser reflejo de eso. Y este periodo de abril, mayo, antaño, era de gran recogimiento para la gente y para la cultura. Los Viernes Santos, por ejemplo, el viernes doblaban las campanas, casi las 24 horas del día, desde que llegaba la noche del Viernes Santo, un tan, tan, ese sonido que se iba entre los cerros, entre las comunidades, y que la gente vivía en sus casas temerosa porque era el día en que habían sacrificado al Dios y no se podía eh, hacer comida ese día. La gente se preparaba con anticipación para tener las comidas. Había que estar recogido, no podía uno bañarse en el río ni en el mar porque podía convertirse en pescado, no podían los niños subir a los bosques porque se convertían en monos, eh, o tampoco el hombre que tenía carreta podía hacer negocio ese día porque si no le hablaba el buey. Y los relatos hablan del buey que decía hoy no y mañana sí. Eh, Esos relatos se han repetido por mucho tiempo en la cultura suerense, hasta los tiempos actuales, donde han disminuido, pero estaban relacionados y estaban imbricados en la religiosidad del hombre, porque el catolicismo era dominante en la península, siempre lo ha sido, y en aquella época casi el 100% de la gente, hasta los años 50, 60 por allí, va a ser seguidores del catolicismo. Y la Semana Santa va a estar en esto, y la gente va a acudir a las procesiones. Y como Cristo había sufrido, entonces tenemos relatos de Semana Santa impresionantes. Eh, Tenemos información, por ejemplo, que en la Villa de los Santos, hasta los años 20 por allí, eh, los penitentes famosos que iban a las procesiones, iba un hombre sin camisa, solamente con el pantalón. Detrás del hombre iba otro con un fuete, una taona, pero de varios hilos. Y en los hilos amarraban objetos punzantes, que podían ser clavos o que podían ser vidrios. Y ese hombre iba detrás azotando al otro. Y la cosa era sufrir porque eh, nada se comparaba a lo que había sufrido Cristo. Y era una manda, esas mandas que han sido tan famosas eh, para dar gracias por algo y que después han sido controladas porque la gente se iba a extremos como esto, a lo que estoy refiriendo. La señora Auger de Mulford, en uno de sus cuentos, habla de la Vía de los Santos y describe en la Semana Santa, eh, porque ahí había mucho de ese pensamiento del cual estamos hablando nosotros, ¿no? Porque había unos valores muy fuertes en el hombre, valores religiosos y de otra naturaleza, que le impulsaban a compartir este tipo de cosas de la Semana Santa. Eh, Ese día era un día del ocio, es decir, un día libre, donde no se podía hacer nada en la comunidad y la gente siempre era respetuosa de eso, eh, a diferencia de lo que podemos ver hoy día. Entonces nos encontramos con esas expresiones de dramatismo
en la península en este periodo importante de este tema, cruz, invierno y pensamiento mágico en esta parte del país. A esta hora, gracias a Zoraida Ispurúa que nos sigue también, a Librada Nieto, a toda esta gente que a Rujama Muñoz dice, me recordó a mi abuelo el término coa, decía Colin al machete, es correcto. Chevito Rodríguez, José Chembarría, dice Rujama Muñoz que su abuelo siempre sembraba el 3 de mayo porque era el inicio de la lluvia. Y la lluvia para la gente nuestra tenía un significado muy especial. Tenía una carga de tipo reproductiva, porque era como una metáfora de la reproducción del propio hombre. El agua que cae y moja los terrones, moja la tierra se fertiliza y luego nace una planta de la cual vive el hombre. Eso está muy claro en el simbolismo que representa esas situaciones a las cuales me estoy refiriendo. A Maricel Paniagua, la profesora, muchos y enfermera, a Carmen Barahona de Jordán, muchas gracias, a Ángel Cecilio Saucedo, Digna Martínez, Donald Sáez Samaniego, desde Madrid, muchas gracias, saludos a Elce Smith, a Carmen Barahona de Jordán, José Ezequiel Villarreal, y sigue la lista de gente que está pasando por esta página, ¿no? Algunos se quedan hasta el final, otros nos ven un pedacito, pero agradecemos ese esfuerzo de los lunes de poder compartir con ustedes esta temática. Estamos hablando de cruz, invierno y pensamiento mágico en el hombre peninsular. Parece mentira que hoy día, que ha pasado tanto tiempo, que la gente es universitaria, que la gente está más instruida, tiempo de internet, de teléfonos inteligentes, de ordenadores o computadoras, hay algo en el rinconcito de la gente, hay una especie de añoranza del hombre peninsular para esa época pasada, una época que se nos antoja realmente medio mística, ¿verdad? Y que marcó toda una vida, marcó muchos siglos aquí en la península y que lamentablemente está cambiando, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver después es no me gusta usar términos así muy cargados de falso dominio, pero es la desacralización, desacralizar el mundo. Y eso va a ser un trabajo de la ciencia, eso va a ser un trabajo de la escuela, que va a ir haciendo que el hombre avance, pero a su vez divorciándolo de la naturaleza. Esa es la tragedia muchas veces de la época moderna. Ese hombre que muchas veces siente que le falta algo por dentro y lo que le falta es sentir la naturaleza. Lo que le falta es humanidad, porque se ha creído el cuento de que todo debe estar centrado nada más en la tecnología. Nosotros somos animales, somos seres terrenales. Y esa ruptura, porque es una ruptura la que se va a producir entre dos mundos, y que usted ve cómo la música lo va a reflejar adecuadamente. Por el tema que usted aborde en la península de Azuero, de los años 50 para acá, usted va a ver que se desacraliza el mundo. Y eso genera angustia. Si teníamos antes un hombre panteísta, un hombre que ante la naturaleza se inclinara como si fuera un dios,
Ahora tenemos un hombre que también se inclina ante la ciencia, que quiere siempre tener una explicación del mundo, olvidando que las ciencias son solamente verdades comprobadas, pero que hay otras cosas que no son verdades, pero que son importantes para el hombre. ¿Qué sería el hombre precisamente sin poesía, por ejemplo, sin música, entre muchas otras cosas? Eh, esas transformaciones son importantes. Por eso uno ve en Asuero no solamente en el hombre, en sus hogares, eh, en el orejano típico, a usar la expresión de Porras, ve la existencia de una congoja, de una especie de hueco en su alma que no ha sido llenado y que lo llenaban antes los sentimientos. Por eso al hombre le enternece el canto de la vecilla cuando comienza el invierno. Eh, y el hombre lo sublima. Eh, no es casual que eso se hace más fuerte de mediados del siglo XX para acá. Se hace en la música de los violines, en la música de los acordeones, en las danzas, en muchas otras cosas. Hay como una vuelta al pasado, eh, como un sueño mítico de una sociedad y una cultura que cambió y que para él le daba más seguridad. Para él, no obstante de que no había una ciencia, pero un hombre integrado al sistema, totalmente integrado, eh, porque la ciencia libera, divorcia, pero si no la manejas bien, te aleja de muchas cosas. No, ejemplo al canto, lo que se está viviendo en la cultura europea y en otros lugares del planeta. Y esto aquí nosotros pues no somos la excepción en el estudio de esto que nosotros estamos viendo y que están tan relacionados en este periodo importante de abril y mayo. Eh, Eso es lo que usted ve en el sonido de los yunques que hablábamos hace un rato. A mí me llama mucho la atención que el hombre peninsular vive como en una eterna añoranza, como tratando de llenar emocionalmente algún vacío. Eh, y es que mucha gente o alguna gente no ha calibrado cuánto significó la destrucción de la naturaleza en el siglo XX en la conciencia del propio hombre, en su misma religiosidad, en su misma postura ante la vida. El que cree que tumbar un árbol, bueno, se tumbó el árbol y ya pasó. No es solamente en esta cultura nuestra lo que se perdió en bosques, lo que se perdió en animales, es que lo que se perdió en la relación del hombre con su naturaleza, que era tan clara para el hombre hasta los años 60. Por eso de los 70 para acá usted se encuentra ante una crisis ante una ruptura de, eh, de esa vida que nosotros estamos tratando, de ese periodo. Mire usted hasta dónde llega este asunto del periodo de abril y mayo. Eh, ¿Cuánto efecto, por ejemplo, tiene en la psiquis de la gente? Mucha gente dice que se pone melancólica en los periodos de abril y mayo, igual que en el inicio del verano, en diciembre, finales de noviembre, diciembre, nos encontramos con esa situación. Y sería interesante estudiar, por ejemplo, cómo algunos suicidios puede que sean, esta es una hipótesis de trabajo, puede que sean mayores en estos dos periodos donde el hombre
se vuelve más sensible, porque siente más la naturaleza, la transición de etapas, de etapas importantes, eh, porque ahora el hombre produce menos eh, y la tecnología ha cambiado muchas cosas. Y en ese periodo, ¿qué quiere el hombre? ¿A qué aspira? Antes era agricultor, era ganadero, ahora no lo es o está atravesando por situaciones muy difíciles. Este periodo de abril y mayo, eh, decíamos, lo recogemos en un trabajo pequeño, pero descriptivo precisamente de eso que estamos hablando. Yo creo que este periodo de la península de Azuero y del hombre que mora aquí es más importante. Y me luce que si hubiese un trabajo, por ejemplo, de lograr una reforestación, de permitir la reproducción de especies que ya no están y de vuelta de animales eh, que ya no tienen la abundancia de antes, el hombre va a sentir más este periodo, pero lo va a sentir de otra manera. Ahora lo está sintiendo desde sus pastizales, desde sus vacas, desde sus potreros. Por eso, en este periodo, la gente se emociona con los guayacanes. La gente se emociona con los mangos florecidos, con los espinos amarillos de ese color tan intenso. Hay algunos elementos de la naturaleza que han quedado, esos retazos de bosques que hay en Azuero, que impactan a uno. Cuando los ve esos retazos por la carretera o en algunos bosques, eh, la gente siente algo se despierta en esos ocasos de oro que se viven en la península, eh, o en el periodo de, del orto, que es la salida del sol, porque orto significa nacimiento. Por eso hay una, una prueba para las mujeres que se llama orto, no es casual, que es para ver si ha nacido, si tiene un niño, no lo tiene. Eh, eh, esos ciclos de la vida que estaban tan bien definidos antaño, y que ahora con el calentamiento global, con la destrucción de los bosques, con la reducción de los animales, tratando de medir esto, por ejemplo, a veces hubo escritos o imágenes de Azuero y me llama la atención como una imagen de unas flores o como una imagen de una cancanela despierta en la gente tantos comentarios y siempre los comentarios están llenos de, de congoja, están llenos de melancolía eh, importante. Esta situación de este periodo, eh, porque es en el fondo un periodo hermoso, un periodo de abril y mayo, eh, porque está casado también con el inicio de la escuela. Y antaño en este periodo, cuando iniciaban las lluvias, usted iba a las escuelas que tenían 2 turnos, en la mañana y en la tarde. A veces habían aguaceros torrenciales, porque eran unos aguaceros inmensos. Y había que usar capotes y botas para poder ir a la escuela. Y entonces ese sentimiento del aire fresco, del golpe de las gotas de lluvia sobre el capote, te va con la cabeza un poco inclinada para no mojarse, eh, te iba haciendo sentir las cosas, la llovizna, eh, el campesino, el niño campesino con su cháscara terciada de tela o de material vegetal, eh, ese hombre de antaño, eh, fíjese usted, que es a lo que me quiero referir, cuántas cosas se perdió aquí con la alteración de la naturaleza y con la llegada de otras cosas, porque como no tenemos planificación, como la escuela idealizó lo externo,
y ridiculizó en algunos casos las cosas nuestras, eh, aunque Zárate hizo un buen trabajo, y lo hizo Dora, y lo hizo Belisario Porra en 1881. De todas maneras, eh, esa transición, esas cosas que se han dado simultáneamente, eh, han tenido un costo emocional. Ese costo había que pagarlo. Y creo que no ha sido fácil para el hombre que mora en esta parte. Para ese hombre que surgió con una cruz, que vive una cruz, que lleva una cruz a cuesta, que se dice católico, aunque como decía Hernán Porras es un catolicismo indiferente, pero lo vive, ¿no? Y muchas estas cosas de estos periodos, también después de la segunda mitad del siglo XX, comienzan a comercializarse y de alguna manera se prostituyen y le van quitando lo prístino, lo hermoso que tenían antes, lo ligado al alma del hombre, lo que estaba casado con lo que él es, porque ese hombre era uno en su carne, en su cultura, en su sentimiento, en su religión, en su naturaleza, en sus bosques, sus animales. Esto tiene una repercusión tremenda en la historia del hombre que habita la península de Azuero. Y casi que estoy seguro que esto que estamos hablando aquí puede ser replicado para otras áreas del interior de la República. Yo solamente estoy tomando a Azuero aquí en este programa como un sitio de estudio, porque siento que hay que estudiarlo, que necesitamos más investigación. Necesitamos que la gente nuestra lea sobre eso, que lea las cosas de los abuelos, por ejemplo, relatos de, de algunos escritores jocueños, guarareños, tableños y de otras latitudes, eh, tienen que ser leídos para tratar de llenar ese cuenco vacío del cual estábamos hablando hace un momento. Eh, bueno, porque lo que vamos a ver, para decirlo en otro lenguaje, lo que estamos viviendo es la lucha entre la fe y la razón. Eh, Como si fueran dos cosas separadas. Eh, la religión, cualquiera que sea, es un asunto de fe. La ciencia es un asunto de razón, pero no tienen que estar divorciadas necesariamente. Me recuerda a un escritor francés, Teilhard de Chardin, un gran teólogo y un gran científico, y que jugaba con estas cosas. Creo que vivimos una etapa donde seguramente vamos a regresar a hacer una mezcla adecuada de ambas cosas. Y ese paso de fiesta religiosa a fiesta pagana, del cual hemos hablado aquí en varias ocasiones, son importantes para comprender la idiosincrasia y lo que ha pasado con este hombre que habita la península. Bueno, Cruz, invierno y pensamiento mágico es el tema de hoy, de esta noche. Agradezco a Víctor Palma, que dice que es un buen tema, Gloriver González en Chitré, Ricardo Morales, Zoilo Domínguez, desde Las Cruces. Bueno, casualmente Las Cruces tiene su nombre precisamente por eso, a Francisco Javier Villarreal Núñez, a Malvis Villarreal Gracia. Dice Malvis que esa tradición se está perdiendo en la pasera, lastimosamente es así, y aquellos artistas que devotamente le tocaban un instrumento musical eh, o le dedicaban un canto ya no están. Entre ellos Gabriel Villarreal, Arcelio Chelo Bravo, Chavale Bravo, Ulises Villarreal, entre otros. Eh, la gente se muere en Azuero y se muere una época.
y se mueren unos recuerdos, y se mueren unas tradiciones. Y a la altura en que estamos, todavía no logramos hacer un trabajo, eh, revisar a esa gente, grabarlas. Eh, eh, Dice Maricel Paniagua que los tiempos cambian y que antes todo era recogimiento, misas, procesiones. Es correcto. El problema es que los tiempos no siempre han cambiado para bien. Hay muchas cosas que nos ha traído la modernidad, eh, pero hay otras cosas que nos ha matado. Hay otras cosas que nos ha robado eh, los tiempos modernos. Maite Delgado, Milagros Córdoba, muchas gracias a la periodista William González, Reinaldo Montenegro de Gracia, agradezco a tanta gente. Zoilo Domínguez, dice Zoilo Domínguez que se respetaba y se temía que a uno le pasara algo. Recuerdo que me decían, no montes caballo porque te habla, o no nos bañamos en el río Quebradas porque nos volvíamos pescado, ni salíamos solos porque el diablo anda suelto. La concepción del bien y del mal. Scarlett Espino, José Luis Pinzón Amores, Rujama Muñoz, dice que la verdad es un tema un poco nostálgico, claro que sí, pero rememora tiempos vividos, de charquear bajo la lluvia, de bien me sabe en Semana Santa, de las señoras con capelina y tantos momentos en nuestros campos y pueblos. Obdulia Reyes Batista, Jesús Arosemena, bueno, disculpen que no señale a todos, Cebaldo Inahuinapi, por ejemplo, a Delicia Cárdenas, a Esther de León. Esta es la época también de una flor blanca que se utiliza mucho en Semana Santa. Pero resulta que esa flor blanca que se utiliza en Semana Santa, hay relatos que cumplía un papel también de tipo la caracucha, de tipo religioso en el periodo indígena. Y eso ha sobrevivido, porque estas son sociedades de préstamos culturales, de cosas que se toman y que aunque los españoles quisieron tirar un manto sobre esa cultura precolombina o sobre esa cultura del negro colonial, para el caso de Azuero, muchas de esas cosas se mezclaron y afloran en nuestra cultura en los tiempos actuales. Por eso, este tema de tanta importancia siempre se vuelve centrado en conceptos como melancolía, congoja y demás. Y eso no es casual. Hay una añoranza de una época, hay una destrucción rápida de una cultura, sin saber qué nos depara el futuro. Por eso necesitamos seguir estudiando este periodo histórico aquí en la región y tratando de ver objetivamente lo que nos ha sucedido a través del tiempo. A esta hora, el tema de hoy ha sido Cruz, invierno y pensamiento mágico. En tiempos de abril y mayo, en tiempos de antaño de invierno, en tiempos religiosos, en tiempos de Semana Santa, en tiempos de tantas otras cosas que se han perdido a través de la época y que hay que rescatarlas de una u otra manera. Agrado Acero, tema 41, Cruz, invierno y pensamiento mágico. Gracias por estar aquí.